Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 61. Salvavidas, vinculando habilidades a los objetos. La siguiente mañana, Conrad se despertó más temprano de lo habitual. No se quedó en la cama. Se levantó, fue directo al baño y se dio una ducha rápida. Después de secarse, ordenó el desayuno a su habitación. Comió en silencio mientras su mente trabajaba. La noche anterior, había pasado varias horas pensando, desmantelando sus ideas y reconstruyéndolas de nuevo. Incluso después de dormir, esos pensamientos no se habían asentado. Una habilidad defensiva. Sus ojos se desviaron hacia su mano derecha. Anillo negro, estado de calma. Las condiciones eran bastante fáciles de cumplir para lo que obtenía a cambio. El anillo debía llevarse puesto. Si le quitaban el anillo, la habilidad desaparecía. Si perdía el dedo, la habilidad desaparecía. Si el anillo era destruido, la habilidad desaparecía, y tendría que crear algo similar desde cero. Una vez que la habilidad se desactivaba, toda la emoción y los sentimientos volverían al usuario. Tocó el anillo ligeramente con su pulgar. Vincular habilidades a objetos es peligroso, dijo. Pero también es la forma más simple de amplificar el poder. Conrad cerró los ojos por un momento, visualizando una nueva habilidad superpuesta en el mismo anillo. El pensamiento era tentador. Si vinculo otra habilidad al anillo negro, pensó, y aplico la misma condición, la recompensa sería enorme. Dos habilidades atadas a un solo objeto. Dos multiplicadores apilados. El riesgo sería perder ambas habilidades de una vez. Abrió los ojos y sacudió lentamente la mano, como si desechara físicamente la idea. No, dijo con voz plana. Eso es demasiado arriesgado. Incluso para mí. Una habilidad defensiva debe ser confiable, continuó. Debe existir cuando más la necesito. Perder una opción ofensiva era aceptable. Perder una opción de utilidad era doloroso. Perder defensa. Eso era muerte. No quería perder su habilidad defensiva en absoluto. Especialmente una habilidad que quiere crear para salvar su vida. Una habilidad para salvar vidas se ajusta más a sus planes que solo una habilidad defensiva. Al menos en el nombre de ella. No puedo arriesgar eso, dijo. Después de un momento, Conrad se levantó, agarró su chaqueta y salió de su habitación. Las calles fuera de la arena celestial ya estaban activas. Muchas personas vivían sus vidas habituales. Conrad a veces observaba a la gente común viviendo sus vidas, y a veces quería saber y entender qué tipo de vidas vivían las personas de Hunter x Hunter. Las personas que no se mostraban en la serie y que eran diferentes del elenco principal y otros personajes prominentes. Aparte de algunos cambios emocionales en estas personas, en realidad eran bastante similares. Es solo que la gente de Hunter x Hunter es más aceptiva de los eventos traumáticos y las cosas sobrenaturales, y además, bestia mágica era un término aquí. Conrad caminaba mientras pensaba. No se dirigió hacia un mercado de armas. No buscó armadura. En cambio, caminó hacia mercados generales. Tiendas de antigüedades. Una habilidad defensiva de Nen no necesita verse defensiva, pensó. A menudo, las habilidades de Nen más fuertes se escondían detrás de apariencias ordinarias. Se detuvo frente a un puesto que vendía pulseras. Levantó una, girándola lentamente en su mano. Una pulsera, pensó. Pero sacudió la cabeza y la dejó. Siguió adelante. A unos pocos puestos más, encontró collares. Cadenas.
Dijes. Amuletos. Levantó uno con un dije pequeño y plano. Un collar, consideró. Pero de nuevo, frunció el ceño. Un corte limpio, pensó. Una hoja. Una bala. Pasó por un área donde se vendían objetos viejos. Cuero. Reforzado en los nudillos y las palmas. Conrad levantó uno. Un guante, pensó. Su mirada se agudizó. Las manos siempre estaban involucradas en el combate. Una habilidad defensiva atada a guantes, aún así, algo se sentía mal. Demasiado limitante, dijo en voz baja. La defensa no debería depender solo de mis manos. Devolvió los guantes y continuó caminando. Pasaron los minutos. Entonces, en el borde del mercado, notó un puesto que vendía bufandas. Conrad se detuvo. Levantó una y la envolvió flojamente alrededor de su mano. Una bufanda, pensó. Una bufanda no está hecha para proteger, dijo. Lo cual la hace interesante. Sostuvo la bufanda más apretada, imaginando aura fluyendo a través de ella. Flexible, dijo. Bajó la bufanda lentamente. Esto podría funcionar, admitió. Pero no la compró. Todavía no. Necesitaba pensar más. Conrad salió del mercado y encontró un lugar tranquilo para sentarse. Se reclinó y cerró los ojos. Una habilidad defensiva pasiva, pensó. Como el estado de calma. Pero superpuesta con pequeñas condiciones, continuó. No un riesgo grande. Abrió los ojos. El objeto debería ser reemplazable, dijo. No único. No irreemplazable. Eso descartaba las antigüedades. Si se rompe, dijo, debería poder conseguir otro. Se levantó de nuevo. No necesito la respuesta final hoy, se dijo a sí mismo. Esta habilidad decidirá si vivo o muero más adelante. Con ese pensamiento, Conrad regresó hacia la arena celestial. Al final, Conrad sabía que lo que estaba pensando y sintiendo ahora podría cambiar. Podría crear una habilidad grande y dura con el propósito de salvar su vida. Capítulo 62. Llamado, la cadena, objeto de Nen. Conrad caminó por el mercado durante mucho tiempo. Levantó varios objetos, los giró en sus manos y luego los devolvió. Nada provocó una idea clara. Nada se sentía bien. Todavía no estaba seguro de qué objeto debería elegir para sí mismo. Detuvo su caminata y dejó escapar una respiración lenta. Esto es estúpido, murmuró, y luego sonrió levemente para sí mismo. Estoy pensando demasiado otra vez. Levantó la mano y la miró. Debería estar usando Gyo. El pensamiento se sintió obvio en el momento en que surgió. Si hay algún objeto aquí que ya tenga Nen o un aura persistente, lo veré. Eso solo lo cambiaría todo. Un objeto que ya cargara aura, incluso débilmente, amplificaría cualquier habilidad vinculada a él. También reduciría la cantidad de aura cruda que necesitaría forzar en el objeto durante la creación. Conrad sabía que esto también era sobre disciplina. Usar Gyo no debería ser algo que recordara solo durante el combate. Necesitaba volverse instintivo. Con eso en mente, activó Gyo y enfocó aura en sus ojos. Algunos objetos destellaron débilmente con aura residual de dueños previos, apego emocional, o simple uso prolongado. Conrad siguió caminando. Los minutos se convirtieron en horas. Revisó los puestos de nuevo. Todavía nada. Eventualmente, el sol se movió lo suficiente como para que las sombras se extendieran por el suelo. Conrad desactivó Gyo y suspiró. Nada, dijo. Se giró de regreso hacia la arena celestial, decidiendo rendirse por el día. Lo intentaré otra vez en otro momento, pensó. Mientras caminaba lejos del mercado, sus ojos captaron algo en el borde de su visión. Un destello tenue. Se detuvo. Lentamente, giró la cabeza. Cerca de la esquina de un pequeño puesto, medio escondida bajo otros objetos, una cadena. En su extremo colgaba un gancho romo, gastado hasta quedar suave como si hubiera sido usado por mucho tiempo. Conrad reactivó Gyo. La cadena brilló claramente. ¿Qué? Murmuró. Se acercó más. El aura no era su imaginación. No era residual en la forma en que la mayoría de los objetos viejos cargaban trazas tenues. Este aura era más profunda, incrustada en el objeto mismo. Este objeto fue creado por un genio o un usuario de Nen. Quienquiera que lo haya creado debe haber puesto mucha energía vital en él. No estoy seguro de si es una creación intencional de un usuario de Nen o algo como Sepile creando una copia sin saber cómo usar Nen. Pero algo que había sido saturado. El dueño del puesto notó el interés de Conrad y se inclinó hacia adelante. Esto. Dijo el hombre rápidamente, levantándolo. Buen ojo. Sostuvo la cadena en alto. Esta cadena de cuello vino de una sepultura subterránea, continuó el hombre. Exhumada hace unos pocos años. Sonrió. Una antigüedad poderosa. Conrad escuchó sin decir nada. Tomó la cadena del hombre y la sostuvo en su palma. El peso se sentía bien. El gancho era romo, no afilado. Esta cosa ha visto uso, pensó Conrad. Mucho.
Eso solo la hacía valiosa a sus ojos. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Conrad. El hombre dudó, y luego respondió. 100.000 Genji. Conrad supo inmediatamente. Eso estaba sobrevalorado. El hombre o no entendía completamente lo que tenía, o entendía lo justo para inflar el precio. De cualquier manera, el aura sola hacía que el costo fuera irrelevante. Conrad no regateó. La compro. El dueño del puesto parpadeó, sorprendido por la falta de resistencia, y luego aceptó rápidamente el pago. Conrad metió la cadena en su bolsillo y se fue sin otra palabra. De vuelta en su habitación en la arena celestial, Conrad colocó la cadena sobre la mesa. De cerca, el aura era aún más clara. ¡Qué gran cantidad de aura! Se sentó y se inclinó hacia adelante, codos sobre la mesa, estudiándola. Esto no fue hecho para el men, dijo. Pero fue usado por alguien que lo tenía. Pero el aura se había empapado igual. Si vinculo una habilidad a esto, la potencia base ya será más alta. También se ajustaba a sus criterios. Si se rompe, dijo, pierdo la habilidad. Ese era un riesgo real. Pero a diferencia del anillo negro, esta habilidad sería defensiva. Un intercambio justo. Conrad se reclinó y cruzó los brazos. Esta podría ser, dijo. No certeza. Pero cerca. Sonrió débilmente. Por una vez, pensó, el mercado realmente dio frutos. Extendió la mano y tocó la cadena de nuevo, su aura rozándola suavemente. Conrad sintió que algo era diferente con esta cadena. El anillo negro que eligió para la habilidad estado de calma llegó a él sin que hiciera un esfuerzo consciente por encontrar un objeto. Fue así de simple. Sintió que era correcto, y eso fue todo. Esta pieza, la cadena plateada de gancho romo, lo llamó a él. Esto era diferente de lo que había esperado hasta ahora, sin mencionar el aura en ella. De todos modos. No necesito pensar mucho en estas cosas. Al final, ya he decidido que voy a vincular mi habilidad a este objeto. Se siente bien. Creo que si se siente bien, es importante para que el Nen funcione. Debería ser consciente de tales cosas. Capítulo 63. Burlando a la muerte, condiciones y condiciones. Una vez que la cadena de gancho romo fue preparada y limpiada, Conrad se sentó y se concentró. No se apresuró. Esta parte importaba más que cualquier otra cosa. Sabía que apresurarse e intentar hacer las cosas más rápido no funcionaría en esta situación. Necesitaba estar seguro de que lo que hacía era correcto y poner todo su enfoque en ello. Una habilidad creada deprisa siempre tenía fallas. No quería cometer un error solo porque estaba emocionado. Eso sería estúpido de su parte. Colocó la cadena sobre la mesa y descansó sus manos junto a ella. Defensa, dijo. Cerró los ojos y comenzó a ordenar sus pensamientos. Protección física. Esa era la primera categoría. Hojas, balas, fuerza contundente, explosiones. Cosas que destruían el cuerpo directamente. Protección de men. Habilidades. Ataques basados en aura. Reforzadores abrumándolo con poder bruto. Emisores atacando desde la distancia. Y luego la última. Protección contra maldiciones. La categoría más peligrosa. Efectos invisibles. Condiciones que mataban mucho después de que la pelea terminara. Conrad abrió los ojos. Buscaba una habilidad defensiva, pero no algo destinado a resistir todo. Sacudió la cabeza lentamente. Eso es ineficiente. No puedo hacer una sola cosa y protegerme de todo. Intentar bloquear cada amenaza posible con una sola habilidad requeriría condiciones absurdas o una cantidad de aura insana. Peor aún, lo obligaría a dispersar el concepto demasiado. No necesito un escudo perfecto, lo que necesito es sobrevivir. Se reclinó en su silla. Emboscadas. Asesinatos. Ataques que no veo venir. Algo que me salve durante los primeros segundos para que pueda seguir peleando. Esos eran los verdaderos peligros. Una pelea directa le daba opciones, y él valoraba tener opciones. Eso era lo que pensaba de una batalla de men. Un asesinato no le daba tal oportunidad. Si un ataque me mata instantáneamente, o me deja incapaz de contraatacar, entonces todo lo demás se vuelve insignificante. No necesito una habilidad que me proteja de todo daño, necesito una que se active cuando importa. Agarró un bolígrafo y comenzó a escribir. Una barrera protectora de Nen se formará a mi alrededor. Hizo una pausa, luego tachó una línea y la reescribió. No, murmuró. Demasiado vago. La reescribió de nuevo. Una barrera protectora basada en Nen en forma de mano se activará automáticamente alrededor de mi cuerpo. Eso todavía es demasiado amplio. Conrad golpeteó el bolígrafo contra la mesa. ¿Cuál es el detonante? Se preguntó a sí mismo. Escribió de nuevo.
Si el ataque entrante resultara en mi muerte o pérdida completa de la capacidad de pelear. Se reclinó y lo leyó. La habilidad no reaccionaba a la intención ni a nada. Reaccionará si el ataque, de cualquier tipo de enemigo o causa ambiental, me mataría si no se detiene. Algo así como una habilidad contraactiva, una habilidad defensiva contraactiva que detendría la muerte y me salvaría la vida una vez, no un efecto continuo. Si sobrevivo sin la barrera o la mano sea lo que sea, no se activará, dijo. Si muero sin ella, lo hará. Conrad asintió. Mientras que, desde el inicio, cree una habilidad defensiva que me proteja de ataques a nivel de asesinato, es suficiente. No necesitaba ser invencible, eso rompería demasiado las reglas del Nen y no creía, sabía suficiente Nen o tenía suficiente reserva de aura para crear algo. Se explicó desde el principio que hacer algo absoluto con el Nen es bastante difícil y mayormente imposible. Por supuesto, se pueden agregar condiciones y restricciones para crear habilidades que no son posibles, pero esas condiciones le crearían problemas a él en el futuro. Una habilidad práctica por el momento es lo suficientemente buena para mí. Si necesito más habilidades defensivas, puedo seguir creando en el futuro. Mientras entreno, mi reserva de aura sigue aumentando, lo cual me permitirá crear otras habilidades. Necesitaba una segunda oportunidad ahora mismo. Cualquier individuo que sea lo suficientemente experto y lo tenga como objetivo podría matarlo en este punto. No quería eso. Antes de continuar, Conrad se levantó y ordenó una comida grande. Mientras esperaba, comenzó un entrenamiento físico ligero. Necesitaba tener su cuerpo en un estado estable antes de fijar la habilidad por escrito. Después de comer, regresó a la mesa. Ahora llegaba la parte más peligrosa. Condiciones. Escribió lentamente. Protección contra ataques que resultarían en muerte. Luego agregó otra línea. O incapacidad completa de pelear o moverse. Hizo una pausa. Eso era importante. Agregó una condición más. Situaciones que resultarían en muerte en el 95% de los casos. Conrad dejó de escribir. Leyó todo de nuevo. La habilidad no se activaba por lesiones menores. Solo cuando el resultado cruzaba una línea clara. Esto costará mucha aura, dijo en voz baja. Si la cadena fuera removida o destruida, la habilidad desaparecería. Sin excepciones. Conrad aceptó ese riesgo. Esto no está destinado a hacerme imprudente, dijo. Dejó el bolígrafo. Esto es bueno, dijo. Conrad miró la cadena una vez más. Necesitaré más condiciones para que la habilidad esté activa, pero este es un buen comienzo. Una habilidad para salvar vidas que le permitirá burlar a la muerte, necesitará muchas restricciones y condiciones, pero ya tiene algunas ideas sobre eso. Capítulo 64. Por el futuro, por los niños. Conrad sabía que se estaba dejando llevar demasiado por pensar demasiado, pero no podía evitar seguir pensando. Este no era un mundo de acción donde pudiera hacer una sola cosa y obtener todo lo que quería. Necesitaba planificarlo muy bien. Lo siento ahora. ¿Por qué algunas personas se aburrían de leer el arco de la sucesión de la historia? Conrad entonces se detuvo por un momento y pensó en la habilidad de nuevo. Para proteger mi vida, salvarme de la muerte, otra vida debe ser pagada. Intercambio equivalente. Conrad sabía muy bien que sacrificar vidas para ganar poder no solo era posible en el Nen, era un método comprobado. Morena Prudo fue el ejemplo más claro. Su habilidad era un sistema construido sobre el asesinato, refinado y optimizado en algo casi industrial. Al matar a otros, sus seguidores acumulaban niveles, su Nen volviéndose más fuerte con cada vida tomada. Las reglas eran brutalmente simples y aterradoramente eficientes. Por supuesto, también había varias condiciones para la iniciación de un nuevo miembro, como el juego de cartas y un miembro de la familia Illy matando a otro mientras el individuo que va a ser iniciado está presente en la habitación. La gente común otorgaba un nivel. Los usuarios de Nen otorgaban 10. Los príncipes otorgaban 50. Y una vez que un seguidor mataba lo suficiente, podían separarse, crear su propio grupo, imponer sus propias reglas, y continuar el ciclo sin fin. Un motor de muerte autorreplicante. Conrad pensó mientras sonreía con suficiencia. Conrad entendió por qué funcionaba. La ideología de Morena era retorcida, pero era absoluta. Sus seguidores mataban sin dudar, y el Nen respondía magnificando su determinación en poder. Se reclinó en su silla, manos descansando sobre sus muslos. Conozco este camino. No pretendía lo contrario. Ya he matado a 4 personas, continuó. Eso era cierto. No era ingenuo, ni se aferraba a alguna falsa imagen de pureza. Pero, añadió, su voz firmándose, no estoy enfermo de la cabeza.
Si matar era necesario, lo haría. Si no lo era, no se forzaría a sí mismo por ese camino simplemente para fortalecer una habilidad. No quiero una habilidad en que exija asesinato, dijo Conrad. No quiero poder que me arrastre por la garganta hacia el derramamiento de sangre. Porque una vez que el nen ataba el poder a matar, no se detenía. Y un día, sería cualquiera que se interpusiera en el camino de la eficiencia. Conrad exhaló lentamente. No me convertiré en eso, dijo. Miró al techo por algún tiempo, intentando pensar en qué le importaba en su vida. De vuelta cuando no sabía de nada y quería alcanzar y aferrarse a algo. Entonces, pensó en un lugar. El orfanato. Las paredes agrietadas. Las mantas delgadas. La forma en que el hambre se sentía más aguda en la noche. Conrad cerró los ojos por un momento y asintió. Lo recuerdo todo. Los rostros de niños que aprendieron demasiado temprano que al mundo no le importaba si vivían o morían. Niños, susurró Conrad. Comparados con guerras, política, familias mafiosas, príncipes, y monstruos de Nen, los niños eran desvalidos. No eran débiles porque eligieran serlo. Y ellos pagan el precio por todo, pensó. Por la codicia, el miedo, la estupidez, y la crueldad de los adultos. Ese es un aspecto particular de ambos mundos. Ya sea en la Tierra o en el mundo de Unter x Unter, los niños son quienes reciben la peor parte al final. Entonces, esos niños se convierten en personas como Wiro, y su malicia sigue reinstaurándose en el mundo. Y sí, murmuró Conrad, ¿hay otro lado de la misma moneda? Si el nen recompensaba matar con poder. Entonces también podría recompensar salvar. Se enderezó, ojos agudizándose. ¿Y si en lugar de quitar vidas, dijo, apuesto mi poder en preservarlas? La idea comenzó a tomar forma, pieza por pieza. ¿Y si la condición no es solo salvar a alguien una vez, continuó Conrad, sino algo a largo plazo? Sus pensamientos volvieron a los niños otra vez. No salvarlos por un momento, sino por un futuro. Y sí, dijo lentamente, hago una condición de que debo salvar la vida de un niño y no solo salvarlos una vez sino protegerlos hasta que se conviertan en un individuo maduro. Comenzó a refinar el pensamiento. 10 niños, murmuró. Por año. 10 niños cuyas vidas estaban en peligro de algo. 10 vidas arrebatadas del borde. Y mientras mantenga esto, continuó Conrad, la habilidad se mantiene activa. Si fallaba, entonces la habilidad se debilitaría. O se apagaría por completo. Puedo apilar condiciones, dijo Conrad, ojos brillando. Cuanto más dura la obligación, más fuerte el efecto. Apretó el puño. Serán libres, continuó Conrad. Libres de irse. Libres de odiarme. Libres de olvidarme. Pero, añadió, bajando la voz, si eligen quedarse, sí, años después, uno de ellos decidía por su propia voluntad caminar a su lado, entonces algo más se volvía posible. Una condición secundaria. Una habilidad secundaria. Los pensamientos de Conrad se agudizaron aún más. Similar a Benjamin Button, dijo. Nen de tipo herencia. Una habilidad en donde la condición es absoluta, susurró Conrad. El individuo debe haber sido un niño cuya vida salvé, crié, y protegí. Si lo eligen, entonces puedo vincular ese vínculo al nen. Conrad se reclinó, mirando la cadena sobre la mesa. Esto hace dos cosas, pensó. Primero equilibra mi propia supervivencia. Con el tiempo, dijo Conrad suavemente, esto podría convertirse en algo grande. No un ejército. Una red. Un futuro. Cerró los ojos. Esto no se trata de ser bueno, dijo. Se trata de negarme a dejar que el poder me pudra. Si quiero vivir, susurró Conrad, entonces me aseguraré de que otros también vivan. Capítulo 65. Cadena de la vida, mano del futuro, finalizando la habilidad después de que Conrad resolvió el asunto tras aceptar que intercambiaría vida por vida, sintió algo. La sensación. La forma en que el nen responde cuando el camino es correcto. Conrad sabía muchas cosas sobre el nen gracias a su conocimiento de Unter x Unter, pero sentir y entender cómo se siente tener nen y cómo responde a él son cosas diferentes. Su energía vital, ya que el nen le responde cuando decide algo y se siente correcto. Creo que tal vez la razón por la que Hisoka, la goma elástica y la sorpresa de textura son poderosas. Puede parecer un intento de coqueteo, pero cuando le explicó sus habilidades y de dónde vienen los nombres Amachi, añadió que 2 nombres venían de una goma que amaba y de un snack que siempre comía. Tal vez los sentimientos emocionales hacia esas gomas y snacks al nombrarlos de esa manera hicieron su nen más poderoso. Conrad entonces regresó al presente y asintió mientras seguía trabajando. La condición es dura, pero es limpia. Lo más importante es que es algo que quiero hacer. Si no puedo hacer lo que quiero hacer, ¿por qué me estoy superando y volviendo más poderoso en primer lugar?
Ya había calculado su trayectoria de ingresos, posibles misiones futuras. Incluso estimaciones conservadoras lo colocaban muy por encima de lo requerido. Mientras planificara correctamente fondos a largo plazo administrados por terceros, no habría riesgo de interrupción. Tomó una hoja de papel nueva y reescribió todo cuidadosamente, refinando cada cláusula hasta que fuera hermética. Cadena de la vida, mano del futuro, una habilidad en que se activa solo cuando el usuario es golpeado por un ataque que resultaría en muerte inmediata o un estado equivalente a la muerte, pérdida completa de la capacidad de pelear, incapacitación irreversible. Al activarse, una mano construida de Nen formada a partir de la cadena plateada intercepta, desvía o absorbe el efecto fatal, preservando la vida del usuario. Conrad hizo una pausa, y luego continuó. Condiciones. Requisito de la cadena de la vida. La cadena plateada, designada cadena de la vida, debe llevarse puesta en el cuerpo del usuario. La habilidad está vinculada inseparablemente a este objeto. Activación forzada. La habilidad no puede activarse voluntariamente ni por orden. Debe iniciarse un golpe letal contra el usuario para que la activación ocurra. Contrato de preservación de la vida. Para mantener la habilidad, el usuario debe destinar fondos suficientes para salvar y mantener a 10 niños por año cuyas vidas estén demostrablemente en riesgo. Si los niños que son apoyados mueren por otras causas después de que se les dieron fondos para cumplir la condición, la habilidad no se verá afectada. Estos niños no deben provenir de hogares estables o de ingresos medios. Se da prioridad a huérfanos, niños abandonados, víctimas de guerra y niños en circunstancias de riesgo mortal. Si no se les brinda ayuda de Conrad y sus fondos, los niños en cuestión deberían estar destinados a morir o tener una alta probabilidad de morir. Condición de evaluación externa. La determinación de los fondos requeridos y la elegibilidad de los niños es manejada por una autoridad u organización externa, no por el usuario. El usuario no puede escoger al dedillo los niños que quiere salvar. El usuario debe aceptar todos los gastos sin disputa. Condición de madurez. Los fondos deben asegurar la supervivencia, educación y bienestar básico de cada niño hasta al menos la edad de 18 años. Acumulación de uso. Por cada 10 niños apoyados completamente hasta la madurez, la habilidad se activará una vez por día. Extensión a largo plazo. Apoyar a 100 niños permite el uso diario durante 10 años consecutivos. Conrad dejó de escribir y miró fijamente la página. Esto ya es excesivo, admitió. Pero sus pensamientos no se detuvieron ahí. En lugar de niños murmuró. ¿Y si lo restringo más? Probó la idea mentalmente. Huérfanos. Encontrar 100 huérfanos no será difícil, dijo Conrad. Encontrar 1000 tampoco es imposible. Hizo los cálculos de nuevo en su cabeza. Si empiezo con niños de unos 7 años los apoyo por 11 años, exhaló lentamente. Esos son 100 años de protección. Conrad asintió, y luego pasó a ajustar los límites. Limitaciones. La habilidad solo puede activarse una vez por día, independientemente de las condiciones acumuladas. La acumulación máxima está limitada a 10 años. Las vidas adicionales salvadas más allá de este punto no extienden la duración más allá. El usuario debe cumplir personalmente las condiciones de nuevo. Si no ocurre un golpe letal o casi letal, la habilidad permanece latente e inactiva. Si la cadena de la vida es destruida, todas las condiciones acumuladas se anulan. El usuario pierde la habilidad hasta que una nueva cadena sea vinculada y todas las condiciones se cumplan de nuevo. La habilidad no se activa contra maldiciones de Nen a gran escala o efectos colectivos basados en rituales. La habilidad sí funciona contra ataques basados en manipulación, agujas, Nen de control. Sin embargo, si la activación ocurre debido a manipulación, el usuario debe salvar un niño adicional para mantener el uso continuo. Conrad dejó el bolígrafo. Bien. Se reclinó en su silla, ojos desviándose hacia la cadena plateada descansando sobre la mesa. Y por primera vez desde que entró en este mundo, Conrad sintió que si sobrevivía lo suficiente realmente significaría algo. Capítulo 66. Autoridad. Conrad sabía que crear la cadena de la vida mano del futuro no lo había agotado de la manera en que diseñar muerte blanca o explosión de aura lo había hecho. La idea de que su poder ayudaría directamente a niños como el que él solía ser le dio la capacidad de poder. Si estuviera enfermo de la cabeza, pensó Conrad, podría haberlo hecho fácil. Ese tipo de habilidad explotaría en poder, admitió para sí mismo. Pero ese no era él. Cerró el agua y se secó. El espejo se empañó. Cuando lo limpió, su reflejo lo miró de vuelta, más viejo que su edad, más calmado que antes. De esta manera, dijo en voz baja, no tengo que mentirme a mí mismo. Después de vestirse, Conrad se sentó en la cama y dejó que sus pensamientos se movieran hacia la logística. Las nuevas condiciones eran solo la mitad de la ecuación.
La otra mitad era la ejecución. Para que la habilidad se active de verdad, murmuró, necesito iniciar el proceso. No bloqueó explícitamente la condición a huérfanos. Eso fue intencional. Los huérfanos son objetivos limpios, pensó. No es una condición, pero aumentaría el poder de la habilidad debido a mis sentimientos hacia ellos. Niños con familias, incluso pobres, todavía tenían a alguien que los protegiera. Los huérfanos no. Se escabullían fácilmente entre las grietas, en cualquier mundo. Ese sería el mejor escenario para que su habilidad funcionara. La condición es que realmente necesita salvarlos. Funcionaba cuando el salvado no tenía gente que cuidara de él. Conrad abrió su laptop y comenzó a preparar las cosas. Múltiples cuentas. Algunas para almacenamiento, otras para uso activo. Se aseguró de que estuvieran distribuidas en diferentes instituciones. Si una fallaba, las otras resistirían. Mientras escribía, los números comenzaron a formarse naturalmente en su cabeza. 10 niños. 11 años. Comida, vivienda, educación, atención médica, fondos de emergencia. Se detuvo. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. No. Conrad se reclinó lentamente. No puedo hacer eso. Ya decidí la condición sobre ese asunto. No era que no pudiera calcularlo. Ya tenía un número aproximado, aterradoramente preciso. Pero en el momento en que comenzó a refinarlo, sintió algo apretarse dentro de su pecho. Una presión, como si el nen se resistiera. Esa era la condición, se recordó a sí mismo. El cálculo debe ser hecho por una autoridad, no por él mismo. Si lo subestimara, incluso inconscientemente, la habilidad podría debilitarse. O peor, fallar en activarse. Y no voy a apostar mi vida en tecnicismos. Esta restricción no era solo simbólica. Aseguraba que no pudiera manipular su propia moralidad. No quería ser quien decidiera qué tipo de fondos necesitaban los niños. Cerró la hoja de cálculo sin guardar. Lo que necesito es un asesor. Alguien que entendiera de financiamiento, bienestar infantil y planificación a largo plazo. Y preferiblemente, alguien que no haga demasiadas preguntas. Conrad amaba el mundo de Hunter x Hunter en términos de su filosofía de sin preguntas, siempre que fueras lo suficientemente fuerte y estuvieras listo para pagar por ello. La mayoría de la gente sabe mejor que hacer preguntas. Solo hacen lo que necesitan hacer y por lo que les pagan. Conrad se inclinó hacia adelante. Conocía el mundo de Hunter lo suficientemente bien para entender una cosa. Existían sistemas oficiales. Necesito uno que sea limpio, pensó. Si la organización miente, pero yo creo y pago en su totalidad, la condición debería seguir cumpliéndose. Si va a hacer algo, quiere hacerlo bien. La mayoría de la gente se pierde en la vida debido al hecho de que se dan un deseo y un objetivo y luego comienzan a tomar acción sobre ello. Entonces, después de algún tiempo, comienzan a volverse perezosos y empiezan a tomar acciones que no se completan totalmente o no se perfeccionan. Abrió su navegador de nuevo y comenzó a buscar, no directamente por orfanatos, sino por fundaciones conectadas a Hunters. Grupos que trabajaban en zonas de conflicto. Lo encontré. Eso es más seguro. Redactó un mensaje corto. Busco una estructura de patrocinio a largo plazo para niños en riesgo. Requiero evaluación externa, contabilidad estricta y ninguna participación personal en la selección. Se prefiere discreción. Lo leyó 2 veces, y luego lo envió. Después de eso, no había nada más que hacer por ahora. Conrad se reclinó sobre la cama y miró al techo. Ahora, lo único que necesita hacerse es esperar a que respondan. Después de que respondan, les diré mis intenciones y luego transferiré los fondos y pondré los sistemas en marcha. Creo, después de que los niños sean elegidos y los fondos sean asignados para su sustento, las condiciones de la habilidad se cumplirán y entonces la habilidad estará activa. Gran trabajo, Conrad. Se felicitó a sí mismo y cerró los ojos por un momento. Conrad se dio una ducha larga después de terminar la descripción detallada de su habilidad. Conrad se reclinó sobre la cama y miró al techo. Ahora, lo único que necesita hacerse es esperar a que respondan. Después de que respondan, les diré mis intenciones y luego transferiré los fondos y pondré los sistemas en marcha. Capítulo 67. Intercambio y contrato. Poco tiempo después, Conrad se reunió con un hombre llamado Geralt. Geralt era un exfuncionario del gobierno que había trabajado con orfanatos y se esforzaba por conseguir fondos y personas dispuestas a donar para que los niños pudieran vivir. Después de dejar su trabajo en el gobierno, fundó una pequeña fundación para los huérfanos y los niños necesitados, y luego hizo todo lo posible por encontrar personas que quisieran donar. Conrad lo encontró tras investigar un poco en internet y decidió que era la persona indicada. Por la mañana, alrededor de las 10, Conrad fue a su oficina y le explicó lo que quería hacer.
Geralt se recostó en su silla. En su línea de trabajo había escuchado todo tipo de propuestas. Algunas sinceras, otras motivadas por el ego y otras que no eran más que intentos encubiertos de lavado de dinero o de mejorar la reputación. Esta vez se sentía diferente. ¿Hablas en serio?, dijo Geralt por fin. Conrad asintió una vez. Por completo. Geralt sonrió. Giró ligeramente su monitor para que Conrad pudiera ver la hoja de cálculo que ya se estaba formando en la pantalla. 2 millones de Henry por niño al año, repitió Geralt, escribiendo mientras hablaba. Eso cubre vivienda, alimentación, atención médica, educación, apoyo psicológico y un fondo de reserva para emergencias. Para 10 niños, continuó Geralt, esos son 20 millones al año. En 11 años, sí, 220 millones, Henry. Dejó de escribir y miró directamente a Conrad. Este no es un compromiso a la ligera. Lo sé, respondió Conrad. Conrad era consciente de que esa cantidad de dinero era una fortuna para casi todas las personas del mundo entero. Geralt lo observó de nuevo. Notó que no dudaba y que no mostraba emoción ni orgullo. Conrad no se imaginaba titulares ni agradecimientos. Al menos, eso era lo que Geralt percibía al mirar al joven que tenía frente a él. Me pregunto de dónde habrá sacado esa cantidad de dinero a pesar de su corta edad, pensó Geralt, pero fue lo suficientemente inteligente como para no preguntárselo. En su línea de trabajo, encontrar personas que quieran hacer donaciones para los niños ya es algo difícil. No va a perder a algunas personas por ahuyentarlas al hacerles las preguntas equivocadas. Ese tipo de financiamiento te coloca en la categoría de patrocinadores a largo plazo. No de donantes. Los patrocinadores no desaparecen cuando el interés se desvanece. Esa es la idea. Geralt asintió con la cabeza. Bien. Entonces déjame dejar algo en claro antes de seguir adelante. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio. Si haces esto como se debe, no solo salvarás a 10 niños. Cambiarás el rumbo de 10 vidas. No te deberán nada, pero el mundo les parecerá diferente. Conrad lo miró a los ojos. No busco gratitud, ni estoy tratando de ganarme su lealtad. La mayoría de la gente dice eso, dijo Geralt. Yo no soy como la mayoría de la gente. Geralt esbozó una leve sonrisa. Me parece justo. Se desplazó hacia abajo y abrió otro documento. Ahora, en cuanto a la autoridad. Conrad prestó más atención. Si tu requisito es que una autoridad externa calcule y valide el financiamiento, entonces no puedo ser solo yo. Ya me lo esperaba. Bien. Formaríamos un comité de revisión de entre 3 y 5 miembros. Un analista financiero, un especialista en bienestar infantil y yo mismo. Eso funciona. Geralt hizo una pausa. No me estás preguntando por qué estoy siendo tan minucioso. Sé que hay preguntas que no debo hacer y también sé cuáles no debo hacer, ya que no me has preguntado por el dinero ni por su origen, respondió Conrad. Luego esbozó una sonrisa burlona. Estoy seguro de que, hagas lo que hagas, ya sea con la junta de revisión o lo que sea, los cálculos y los arreglos saldrán bien. Pero solo me pondré en contacto contigo, no con otras personas. Aceptaré tu decisión. Eso hizo que Geralt se riera suavemente. Geralt asintió con la cabeza. Muy bien. Entonces hablemos de la estructura. Los fondos se depositarían en un fideicomiso, destinados exclusivamente al bienestar de los niños seleccionados. Conrad no controlaría directamente los desembolsos. Las auditorías anuales serían obligatorias. Habría cláusulas de emergencia para crisis médicas o reubicación debido a conflictos. ¿Y la selección?, preguntó Conrad. La expresión de Geralt se volvió seria. No eliges. Conrad asintió y pensó. De todos modos, no quería elegir. Eso rompería mi condición. Conrad asintió entonces a Geralt y dijo. Está bien. Identificamos a los candidatos basándonos en factores de riesgo. Huérfanos, niños abandonados, sobrevivientes de zonas de guerra y personas desplazadas por desastres. Se da prioridad a quienes tienen mayor probabilidad de morir o sufrir daños a largo plazo si no se interviene. Eso concuerda con mi intención, dijo. Geralt dudó un momento y luego agregó. Una cosa más. Si vas a vincular esto con tu filosofía personal, por así decirlo, debes entender que los niños a veces fracasan. Conrad levantó la vista. Podrían abandonar los estudios. Meterse en problemas. Rechazar la educación. Volverse amargados. No puedes retirar tu apoyo solo porque el resultado te decepcione. No lo haré. Geralt cerró el documento y exhaló lentamente. Entonces estoy dispuesto a actuar como autoridad coordinadora. Extendió la mano. Conrad se la estrechó. El apretón fue firme por ambas partes. Bueno, dijo Geralt, recostándose de nuevo, hablemos de tus finanzas.
Conrad no se inmutó. Actualmente tienes unos 240 millones de Genji en efectivo, continuó Geralt. Si comprometes los 220 millones completos por adelantado, te quedará un margen muy estrecho. Lo sé. Tus ingresos del hotel, de 3 a 5 millones al mes, son estables pero escasos. Necesitarías ingresos adicionales para mantenerte a flote. Los ganaré, dijo Conrad con sencillez. Geralt lo miró fijamente. Tienes mucha confianza en ti mismo. Soy capaz. Geralt asintió con la cabeza. Entonces, esta es mi recomendación. Volvió a girar la pantalla. No financies los 11 años de una sola vez. Financia 3 años por adelantado con 60 millones. Asegura el resto mediante compromisos renovables, que se reevalúen anualmente pero que estén garantizados contractualmente. Eso te permite mantener tu liquidez al tiempo que garantiza una seguridad absoluta para los niños. Además, al entregarnos el dinero a mí y a la fundación, podemos depositarlo en una cuenta que genere intereses, lo que también generará más dinero para los niños. Conrad lo pensó un momento. ¿Eso seguiría contando como una asignación completa? Preguntó con cautela. Sí, respondió Geralt sin dudar. Porque la obligación es legalmente vinculante. No puedes retirarla sin incumplir el contrato. Conrad asintió con la cabeza. Al final, igual le transferiré el monto completo. Él usará el primer dinero para empezar y luego usará el resto para seguir invirtiéndolo y así ganar más dinero con eso, para tener más dinero para los niños, pensó. Siempre y cuando se cumplan las condiciones, no tengo ningún problema con el trato. Conrad volvió a hablar consigo mismo y luego asintió con la cabeza. Eso es aceptable, dijo. Geralt sonrió. Bien. Entonces podemos empezar con el papeleo hoy mismo. Mientras Geralt comenzaba a redactar los documentos, Conrad se recostó ligeramente, dejando que sus pensamientos divagaran. 220 millones, Genji. 10 vidas a salvo. Un futuro asegurado. Y a cambio, cuando la muerte viniera a buscarlo, algo le respondería. Conrad observó cómo aparecían los números en la pantalla y no sintió ningún remordimiento. Esto, pensó, es un intercambio justo. Capítulo 68. Satisfacción, intimidación. Después de que Conrad decidió que la discusión había llegado a su fin, miró a Geralt y asintió. Así que 220 millones, Genji, para este proyecto es suficiente. ¿Estoy en lo correcto? Puedes hacer lo que quieras con el dinero. Solo quiero saber el monto total. Geralt se congeló por una fracción de segundo. Aunque ya habían calculado el monto juntos. No quiere pagar en cuotas sino solo pagar y terminar con esto. Me deja todo a mí. Sí, dijo. Sí, ese monto es más que suficiente. Hizo una pausa, y luego añadió con énfasis, por 11 años completos. Conrad asintió una vez, como si confirmara algo que ya sabía. Dame el número de cuenta, dijo. Tú te encargarás de todo lo demás. Geralt dudó solo el tiempo suficiente para abrir un archivo seguro, y luego recitó cuidadosamente los datos de la cuenta bancaria. Conrad sacó su teléfono, escribió sin prisa, y confirmó la transferencia. La notificación llegó casi instantáneamente. Geralt miró fijamente la pantalla. 225 millones, Genji. No 220. 5 millones más de lo acordado. Por un momento, Geralt olvidó respirar. Conrad notó su reacción y habló antes de que Geralt pudiera preguntar. Eres un hombre inteligente, Geralt, dijo Conrad. Añadí 5 millones extra para tus gastos y por tus servicios. No quiero atajos. No quiero retrasos justificados por burocracia. Geralt levantó los ojos lentamente. Quiero todo documentado, continuó Conrad. Ubicaciones, nombres, condiciones de vida, reportes de progreso. Todo será enviado a esta cuenta de correo. Hizo una pausa. Si intentas algo. Por primera vez en la reunión, Conrad liberó un rastro de sonen. El aire mismo pareció espesarse. El pecho de Geralt se apretó como si manos invisibles estuvieran cerrándose alrededor de sus pulmones. Su visión se nubló en los bordes, y un miedo profundo y primordial surgió a través de él. Encontrarás muchas cosas, terminó Conrad calmadamente, que no te gustarían. Entonces la presión desapareció. Conrad se giró, recogió sus cosas, y se fue sin otra palabra. Geralt se quedó sentado congelado en su silla, corazón palpitante. Tomó varios segundos antes de que su respiración volviera a la normalidad. Solo entonces se dio cuenta de que sus manos temblaban. Se reclinó lentamente, mirando fijamente la puerta cerrada. Ese hombre, Geralt murmuró entre dientes. Después de que la charla básica y las technicalidades terminaron. Mostró de lo que es capaz. No es un tipo común. Eso es seguro.
Si intento hacer algo con él, como con su dinero, lo más probable es que me mate por pura malicia. También estoy seguro de que un individuo como él no le teme mucho a la aplicación básica de la ley ni a nada. Me pregunto por qué quiere hacer semejante ayuda a estos niños. Geralt entonces se enfocó en su trabajo. Sabía que no había forma de que pudiera entender el proceso de pensamiento de tal individuo. Simplemente no tenía sentido desde su punto de vista. Sabía, con absoluta certeza, que Conrad no era alguien a quien pudiera mentirle, engañar, o manipular. No solo por miedo, sino porque Conrad había dejado claro que las consecuencias no se retrasarían. Y sin embargo Geralt exhaló profundamente. Nunca había considerado siquiera una vez escaparse con el dinero. 5 millones de Genni como pago ya era más que generoso. Suficiente para asegurar su futuro cómodamente por algún tiempo, y también tenía otros ingresos. Pero más importante que eso era lo que Conrad le había dado la autoridad para hacer. 10 niños. 10 vidas que de otro modo se escabullirían entre las grietas. Ese siempre había sido el sueño de Geralt. Una notificación sonó. Geralt se enderezó inmediatamente y abrió el correo. De Conrad. Asunto. Lista. El mensaje era corto. Elige niños que estén en necesidad inmediata de asistencia, como hablamos. Niños que, sin intervención, probablemente morirían o caerían en circunstancias irreversibles. Deben ser huérfanos. Es lo más importante que necesitas hacer sin ningún error. Geralt cerró los ojos brevemente. Entonces asintió. Entendido, dijo a la oficina vacía. Se giró de vuelta a su computadora, dedos moviéndose rápidamente ahora, abriendo bases de datos y cotejando reportes de orfanatos, zonas de desastre y distritos abandonados. Nombres comenzaron a aparecer en la pantalla, uno por uno. Niños que no tenían a nadie. Niños que no tenían futuro. Ya no más. Geralt trabajó sin pausa. Desde hacía tiempo, se sentía grandemente motivado para hacer algo correcto. Siempre había ayudado a niños a lo largo de toda su vida, pero esta era la primera vez que tenía la oportunidad de hacerlo directamente sin ningún problema y elegir a los niños él mismo. Esto era más personal para él, y la satisfacción que le daba desde un sentido de moralidad era mucho mayor que solo asignar fondos a orfanatos y visitar esos lugares de vez en cuando. Capítulo 69. La casa está en marcha, contrato, parte 1. Mientras Conrad regresaba de la oficina de Geralt, alguien llegó a su puerta. 2 personas. No ocultan su llegada, pensó Conrad. Después de que tocaron a su puerta, la abrió, y eran Adarte y también Anisa. Los miró por un momento, y entonces Adarte habló. Conrad, lamento llegar a tu habitación sin avisarte, pero creo que te gustaría escuchar lo que digo. Conrad pensó por un momento y luego preguntó. ¿De qué se trata? Adarte miró alrededor por un momento para ver si había alguien escuchando y luego añadió. Una misión que paga muy bien. Si te gustaría escuchar, ¿podemos entrar? Conrad se tocó la barbilla y luego asintió. No me haría mal escucharlos. A decir verdad, el momento era perfecto. Conrad en este momento le faltaban fondos debido a que dio lo que tenía para su habilidad. Así que si hay una misión, le gustaría verla. Después de que Adarte y Anisa entraron, Adarte comenzó a hablar y a dar los detalles. Conrad escuchó sin interrumpir. Su rostro no cambió cuando se dijo el número, pero algo más se movió en silencio detrás de sus ojos. 1.5 mil millones, repitió. Para 3 personas. Adarte asintió. Sí. El pago se divide en partes iguales. Conrad se giró ligeramente y tomó una toalla, secándose el sudor de las manos. Suen se contrajo lentamente, ya no extendido para entrenar. Se apoyó contra la mesa y los miró a ambos. Dijiste tráfico, dijo. Niños. Anisa asintió una vez. Confirmado. Hemos visto los reportes. Conrad exhaló lentamente por la nariz. Eso cambia el tono, dijo. Adarte dudó. Pensamos que podría. Conrad habló de nuevo. Necesito más detalles sobre el objetivo y la organización. Anisa se inclinó hacia adelante. El nombre de ellos es el grupo mafioso Erivo, bajo Maxwell Erivo. Están expandiéndose agresivamente. Alrededor de 20 a 30 miembros armados. Al menos un usuario de NEN está confirmado en sus filas. No es Maxwell sino algún tipo de protector para él. Conrad cruzó los brazos. Y el consejo no pudo enviar fuerzas oficiales, dijo. Adarte dio una sonrisa seca. Oficialmente, no existen. Por supuesto. Conrad miró al piso por un momento, pensando. No trabajo con personas que se congelan cuando las cosas se ponen feas, dijo Conrad. Así que antes que nada, ustedes dos pueden matar sin dudar. Adarte se tensó ligeramente, y luego respondió honestamente. Sí. Anisa no respondió inmediatamente. Encontró los ojos de Conrad. Puedo, dijo. Pero no lo disfrutaré.
Conrad asintió una vez. Bien. Se apartó de la mesa. Esto no es una pelea de arena, continuó. No hay árbitros. No hay reglas. Si hacemos esto, lo hacemos limpio y absoluto. Anissa frunció el ceño ligeramente. ¿Limpio? Sin daños colaterales, dijo Conrad. Sin muertes innecesarias. Solo los objetivos. Anissa guardó silencio por un momento, y luego asintió. Entendido. Adarte dejó escapar una respiración lenta. Estás tomando el mando. No estoy preguntando, respondió Conrad. Adarte finalmente dijo. Justo. Anissa inclinó la cabeza ligeramente. ¿Cuál es tu plan? Conrad caminó hacia la mesa y colocó sus 3 orbes en una línea recta. Fase 1, dijo. Reconocimiento. Lo manejaré solo. Conrad tomó una respiración profunda y asintió. Estas dos no tienen experiencia en términos de misiones reales. Conrad sabía dentro de su mente que tampoco tenía experiencia en este tipo de batallas. Pero tenía una idea y una mentalidad diferentes de ellos. Sabía cómo operaban los usuarios de NEN y pensaba en qué pensar y qué tipo de acciones necesitaban tomarse. Mientras Adarte y Anissa se sentaron, Conrad caminó hacia su ventana y miró hacia abajo. 3 usuarios de NEN, un gran plan, un pequeño líder mafioso con un usuario de NEN, y más de 200 hombres armados para protegerlo. Se puede hacer. Conrad tenía alguna idea sobre el poder del grupo. Anissa y Adarte ambas podían manejarse contra un usuario de NEN sin problema. Una cosa que hacía la diferencia en sus términos y que los separaba de los otros usuarios de NEN era que eran luchadores de Avens Arena. Debido a esta realidad y hecho, Anissa y Adarte, incluso con solo 3 a 5 peleas, todavía tenían más experiencia en términos de batallas de NEN contra otros usuarios de NEN. Eso no era un problema. Necesito pensar en un gran plan. No son conscientes, lo más probable, pero si Maxwell reunió suficiente atención sobre sí mismo en Avens Arena y el consejo de la ciudad para que le pusieran un precio a su cabeza, debe estar preparado para defenderse contra los enemigos. Lo más probable es que sea consciente del NEN debido a su protector, y harán un plan para defenderse. Esta es una misión real. Mientras Conrad pensaba en estas cosas, una ligera energía se manifestó en la cadena plateada que llevaba puesta. Oh. Genial. Conrad pensó. Lo sintió claramente. La cadena plateada le respondió. Significa que todas las condiciones están cumplidas. Geralt completó lo que necesitaba hacer. Esto significa que cadena plateada mano del futuro estaba activa. Es bueno saberlo y me da más libertad para actuar. Capítulo 70. Dualidad de la naturaleza humana, casa, parte 2. Conrad se giró hacia Adarte y Anissa y preguntó. ¿Cuándo va a empezar la casa? Adarte y Anissa se miraron. Se miraron por un momento, miraron el momento, y luego Anissa habló. Íbamos a hablar sobre los detalles contigo. Pero ahora que estás tomando la delantera, con lo cual estoy feliz de continuar. Deberíamos tener 3 días para completar la misión. Sabíamos con certeza que Maxwell Erivo estaría en su cuartel general. Conrad asintió. Prepárense para la batalla y la casa entonces. Nos encontraremos 3 días después, en la tarde en el Bar Azul, y luego empezaremos a tomar acción. Adarte y Anissa se fueron después de escuchar que Conrad no tenía nada que agregar o decir sobre ello. Conrad se reclinó en su silla y empezó a escribir todo lo que sabía para trabajar en ello. Ahora que aceptó, sabía que necesitaba palabras, necesitaba ser disciplinado, y necesitaba hacer su tarea. La casa no es tan peligrosa, pero no quería ser arrogante. Sería su primera casa oficial y objetivo contra un grupo de criminales y con un usuario de NEN respaldándolos. Sería mejor si trabajara arduamente y se acostumbrara a entender todo lo que necesitaba hacer. Grupo mafioso Erivo. 200 miembros principales. Doble de eso en músculo prescindible. Un ecosistema parásito, alimentándose del miedo y el anonimato. Calle Balsa. Apartamento Estrepo, cuartel general. Exhaló lentamente. 500 millones, Henry, murmuró. Por borrar algo que no debería existir en primer lugar. No era el dinero lo que asentaba sus pensamientos. El dinero ya era abstracto para él. Henry para él era números moviéndose entre cuentas, apalancamiento y combustible. Lo que importaba era escala. 200 hombres armados. Maxwell Erivo, un pequeño líder mafioso consciente del NEN y protegido por un usuario de NEN en quien confía. Los labios de Conrad se curvaron ligeramente. Se levantó y activó su de nuevo, dejándolo expandirse lentamente. Apalancamiento, y lentamente. Esta misión lo pondría a prueba. No en teoría. En realidad. Por supuesto, solo porque tengo la habilidad de protección ahora no significa que se activará. Sería bastante malo para mí recibir un golpe de un ataque que me mataría en mi primera misión. No soy tan tonto.
Al menos, es bueno pensar que no soy tan tonto. Conrad se dijo a sí mismo, sonriendo mientras pensaba. Esta organización es nueva, pensó Conrad, todavía expandiéndose. Todavía cometiendo errores. Caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad debajo. Entiendo por qué los pensadores miraban hacia afuera desde las ventanas cuando necesitaban pensar. Hace que sea más fácil pensar. Conrad bromeó consigo mismo al notar que sus acciones se estaban volviendo cliché mientras se mantenía para sí mismo y seguía creciendo. Después de algún tiempo, más tarde, se sentará en una silla giratoria y actuará como un jefe granjero de aura poderoso. No quiero ser así. Después de algunas bromas sobre sus acciones, su rostro se volvió serio, y asintió. Recordó la expresión de Geralt cuando el dinero llegó. El alivio en sus ojos, la moralidad, la voluntad de querer ayudar. Todavía hay personas como Geralt y Leorio en este mundo. Por ellos no estar manchados en este mundo es algo que cambia la mirada de uno sobre la naturaleza humana, tengo que decir. 500 millones de yen no eran nada comparado con lo que Erivo le había quitado a personas que no podían defenderse. Y si el consejo estaba dispuesto a pagar 1.500 millones de yen, eso significaba una cosa claramente. Querían que el problema desapareciera. Conrad se dijo en voz baja. Es una ejecución. Ellos pueden hacerlo oficialmente, pero no quieren reunir atención oficialmente, la atención de otros sobre sí mismos. ¿Por qué existe una familia mafiosa en un lugar, y por qué no fueron capaces de desbaratarse cuando estaban creciendo, y por qué dieron la señal de ello? Justo como B5 llamando a Netero para manejar las hormigas quimera, ellos querían tomar la culpa por ellos, y no querían atacar un país para reunir opinión pública negativa. Maxwell Erivo era la piedra angular. Conrad abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. Fase 1, observación. Fase 2, corte. Fase 3, decapitación. Hizo una pausa por un momento, dedos flotando sobre las teclas. Me otorgará experiencia real, admitió. El tipo conseguido en salas de entrenamiento o duelos, pero el tipo que se queda contigo. El tipo que forzaba decisiones bajo presión. Le dio la bienvenida. Al final, aquí o ahora. Necesitaré una experiencia real de una misión real que haya admitido algunos peligros, pequeños o grandes. No importa tanto. Ahora que estoy preparado, es bueno empezar por algo.